¿Cómo fue ese cambio, ese payaso que todos conocemos de Pataclown al payaso hospitalario que tiene una esencia diferente, ¿no? Hubo tiempo para que todos los que estaban se enteraran de que había una chica que estaba en el taller que hacía clown hacía 12 años y el primer ejercicio que salgo el tipo me dice, ¿qué haces? Y yo, hermano, entraba así y me decía, ¿qué haces? Es una clown, me decía, estás armando una cosa que no existe. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso, de que la imperfección podía ser algo positivo? Cuando tú te das cuenta que eres algo y sabes por qué eres así y está bien ser así, no sé, eso como gustarte lo que eres, ¿no? ¿Qué te hace profundamente feliz? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara del podcast Conversando con el Dr. Gus. Como siempre les digo, es una felicidad muy grande para mí hacer cada episodio porque siempre grabamos con amigos, colegas que son amigos, personas que son amigos y la pasamos bastante bien. Y siempre es una ocasión especial porque grabamos de casa, o sea, de mi casa o de la Clínica Delgado, que es mi segunda casa. Y hoy no es la excepción, hoy es una ocasión muy, muy especial porque rara vez entrevisto a alguien que no sea de mi profesión, pero yo diría que sí es de mi profesión. Y van a ver ahora por qué. Es una persona a quien quiero mucho, no solamente porque es amiga, sino porque ha sido y sigue siendo mi maestra. Se van a dar cuenta por qué. Hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a hablar del payaso de hospital, vamos a hablar de, del payaso en general, del clown, de la evolución, de la alegría, de la tristeza, porque esta noche vamos a conversar con Wendy Ramos, a quien todos conocen. Bienvenida, Wendy. Hola. Es un honor y un privilegio que estés aquí de esta manera, porque nos conocemos hace muchísimos años, pero es un poco raro entrevistarte, ¿no? Pero me emociona, me he preparado muchísimo para esta entrevista. Me A pesar de lo que imagino. te conozco, Sí. nos conocemos casi 17 años, ¿no? Wow. Y uno se da cuenta que mientras más investiga de algo, más estudia, te das cuenta de lo poco que sabes. Pensé que sabía mucho de ti, pero me di cuenta que sabía muy poco. Y ahora sé un poquito más. Y mi ignorancia hacia ti creo que es mayor. Y hoy me voy a enterar de muchas cosas, esas dudas que se han sembrado al hurgar un poquito en tu vida. Wendy es, como ella misma se ha presentado alguna vez, mujer, comunicadora, clown, comediante, actriz, sagitariana, caballo de fuego, maestra, amiga y, y sí, y una estrella para muchos. Yo te considero una maestra. Yo en mi profesión he tenido varios maestros en la vida en general. Mi primer gran maestro es aún mi padre y mi maestra es mi madre. Los dos están vivos, están mayores, pero son mis maestros. En el colegio tuve a Chela, Graciela, que era quien me enseñó a escribir y leer. Ella es maestra, no solamente fue profesora. Y en mi profesión médica hubo dos momentos claves. Cuando decidí ser pediatra y 60 niños fueron mis maestros. Ellos me hicieron cambiar. Y luego apareciste tú en el 2009 y me diste una visión diferente de la medicina. Y ahora lo vamos a hablar con calma de esto. Y también fuiste tú quien me bautizó. Yo soy el Dr. Gus por tu culpa. Cuando tomé el primer taller y buscaba nombre, tú me dijiste deja de buscar porque tú eres el Dr. Gus. Y ese es el nombre que llevo hasta el día de hoy desde el 2009. Y te agradezco mucho por eso. ¿Qué es el clown Oye, escúchame, ¿no te has olvidado contar que nos hemos casado un día en el Hospital Loaiza? y nos divorciamos Y nos al día divorciamos el siguiente? mismo ¿El día. mismo día fue? Porque como tú dices, tú Todo lo que terminas empie- todo lo que empiezas. todo lo que empiezo lo termino. Lo Sí. terminas, ¿no? Y de eso también te voy a preguntar. Pero sí, en el año 2009, en el pabellón 6 Segunda, nos casamos. Sí, ¿verdad? Yo estaba de frac y tú estabas de novia. Bueno, y ahí yo todavía no me había formado como clown. Es Era el cierto. doctor que los recibía en el hospital, que les abrió la puerta cuando empezó la epidemia de influenza, de Ujú, H1N1, ujú. y que el hospital de niños obviamente por bioseguridad cerró y ustedes veían solamente niños y ahora voy a contar cómo nos conocimos, pero ahí entraron y yo era el guía, el fotógrafo no oficial de las visitas al Hospital Loaiza y ahí me fui enamorando del payaso sin pensar jamás que yo podía ser uno, hasta que me empujaste a la piscina, ¿no? Más que me empujaste, me dijiste salta y salté, porque me regalaron entre Sonia y tú ese taller.
Entonces, por eso considero que no hay muchos profesores en la vida, pero muy pocos maestros. Y tú eres una de ellas. Me ayudaste mucho en mi profesión y en lo que sigo haciendo el día de hoy, ¿no? Toda la visión cambió. Y conocí al clown, ese clown que tú conociste hace muchos años con Pataclown y que después diste un giro cuando conociste a Eric Bond. Ujú. ¿Cómo fue ese cambio, ese payaso que todos conocemos de Uy, Pataclown al payaso hospitalario que tiene una esencia diferente, sí, ¿no? bueno, cuando se terminó toda la época de Pataclown, yo pensé que ahí ya era el fin y no sabía, porque no habían otros grupos de clown acá, no sabía si habían otros grupos, dónde, qué hacían, cómo lo hacían. Y me enteré de una página que se llamaba Clown Planet, que era como un foro de mails que todo el mundo escribía y ahí habían como las estrellas de ese foro. Y había uno de, no sé, pues uno de México, el otro de Brasil, Rodrigo, Robleño, Talachito en México, o sea, habían como Fogonazo en Argentina y yo en Perú, ¿no? Entonces éramos los que más hablábamos y compartíamos cosas. Y yo comencé a viajar, a conocerlos, y en una de esas me entero que Eric Bond va a dar un taller en México. Un fin de semana creo que era, no me acuerdo, o 5 días, ponle. Y yo, por favor, entonces comencé a escribirle al de México, por favor, déjame estar en ese taller, yo voy para, o sea, para despedirme del clown, aunque sea, ¿no? Para ver otra forma. Y llegué, y como llegué 6 días antes del taller, hubo tiempo para que todos los que estaban se enteraran de que había una chica que estaba en el taller, que hacía clown hacía 12 años, que había salido en la televisión como clown, que era muy famosa en Perú. Entonces, cuando yo llegué, todos me miraban como a ver qué hace la famosa clown, la que ya sabe más que nosotros, Claro. porque los que estaban ahí no habían hecho talleres antes, o muy poco, o animaban fiestas infantiles, pero no el tipo de trabajo de Eric. Y ya pues sí, yo estaba súper segura, ¿no? Porque ya venía, ¿no? Y el primer ejercicio que salgo, el tipo me dice, ¿qué haces? ¿No? Porque había un círculo y tenía que entrar a decir la tierra redonda. Y yo, pues, hermana, tum, 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 entraba así y me decía, ¿qué haces? Entra tú caminando tú. Y yo ya. Y me decía, no, tú, me decía, no sé por qué estás haciendo eso. Y yo le decía, pero clown, eso no es clown, me decía, estás armando una cosa que no existe. Entra tú y di la tierra redonda. Oh, por Dios. Me hizo entrar como 6 veces. Fue terrible. Me quedé así como, y hablaba de la fragilidad. Yo decía, pero yo no soy frágil si yo vengo trabajando años de insultándome a mí misma, insultando al otro, que se burlen de mí. O sea, dime lo que quieras, que a mí me da igual. Luego me decía, no sé, ponte salía a cantar y me decía, qué feo cantas, que era un impulso para mi payasa. Y yo le decía, tápate las orejas, y voy a seguir cantando. O sea, porque Claro, estaba como a a la la defensiva. defensiva. Y me decía, cállate, cállate. Y hubo un ejercicio que tenías que salir a cantar sobre un globo. Te inflaba un globo y salías a cantar. Y cuando él te iba diciendo, tú te tenías que sentar encima del globo. Y yo le tenía terror a los globos. Y dije, no voy a salir. Pero cuando los veía dije, más bien creo que sí debo salir porque si estamos buscando fragilidad, eso me va a poner, pero súper frágil. Y salí con el globo y quería llorar y cantaba y era como, tenía miedo que se rompa. Y todo el mundo, ja, 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 y mientras se reían y yo sufría, dije, esto es, o sea, ahorita no me estoy defendiendo, ahorita de verdad estoy frágil, ¿no? O sea, no, me estoy dejando llevar por la emoción que estoy sintiendo y no pensando qué hago para que esto sea gracioso. Y ahí como que lo entendí, pero ya se acabó el taller y me quedé así como con la puntita de la lana. Y luego fui a tomar un taller con él, que también la pasé muy mal, o sea, tuve momentos así de fracaso total, salgan dos a hacer el ejercicio, yo corría hacia atrás de la cortina y no venía nadie y era, y yo sé lo que es eso, pues todos se miran y nadie quiere salir porque nadie quiere salir con la peor de la clase. Y era, uff, y hasta que ya me fui hasta el abismo. Y cuando ya no tienes nada que perder, llegué blandita, pues no, a la siguiente clase al taller, ya no hacía, ¿no? Llegué, Eso fue en los noventas. sí, y, y ahí recién comencé a entender de qué estábamos hablando, que era otra cosa distinta a lo que yo conocía, O ¿no? sea, era borrar todo lo que habías aprendido y empezar de cero. Claro, sí, yo me acuerdo que al comienzo enseñaba algo en bola roja y después de no, y hubo varios cambios, porque yo empecé a estudiar con uno, de ahí con el otro, y era otra cosa, y el otro era otra cosa, y dije, yo tengo que seguir buscando porque en algún momento de todo eso que estoy aprendiendo voy a encontrar mi forma. Porque, claro, luego pasé a un clown como más inocente, que no sabía, no sé, que tú le decías democracia y el clown no entendía qué palabra era esa, que se golpeaba con algo y después de 3 minutos se da cuenta que se había golpeado y que me gustaba mucho, pero llegó un momento que yo decía, ya, pero yo quiero hablar de cosas más importantes, quiero decir cosas que me están pasando, quiero que también me sirva como expresión.
Y ahí di otro giro y de ahí busqué más por lo emocional. Entonces cada vez que volvía le decía, ¿se acuerdan lo que les enseñé? Olvídense, olvídense que nos vamos por otro lado, ¿no? O les decía, les voy a enseñar lo que me acaba de enseñar este profesor y yo tomaba talleres para venir a enseñarle a los alumnos de esta forma, esta forma, esta forma. Y este clown que fuiste aprendiendo no necesariamente es el clown hospitalario, eso fue otra cosa que fue dando un giro. ¿Y en qué momento Claro. diste este giro? ¿Cómo llegaste al payaso de hospital? En ese primer taller que llevé en Puebla, había un grupo de los que estaban ahí que conocían gente de, ¿cómo se llama? Risoterapia, del club, de los clanes hospitalarios de México. Y me enseñaron fotos y habían otros que hablaban de Patch Adams, entonces era entre que, y yo qué es eso, no había visto la película, entonces era como, ¿de qué están hablando? Y después empecé a preguntar en este foro de correos, empecé a preguntar, ¿alguien sabe algo de clown hospitalario? Y me contestó el director de Pupa Clown de Murcia, Ujú. Juan Pedro Romera. Me respondió el correo, me dijo, yo dirijo un grupo de clown hospitalario. Entonces le dije, ¿qué es eso? Entonces me contestaba y yo le preguntaba cosas y me contestaba. Y todos los días yo le escribía, pero así un montón de preguntas y él me respondía. Y yo, ¡fua! Más preguntas, me respondía y así estuvimos meses, ¿Y por qué todos te los días. interesaste en el payaso de hospital? Porque me parecía muy loco, o sea, que el clown pudiera hacer eso también y yo al estar enamorada del payaso era como, me interesa saber que eso que yo amo puede servir también para otras personas, ¿no? Entonces, y siempre tenía curiosidad, de hecho, cuando ya empezamos con el hospital, después era, ¿y adultos? ¿Qué pasa si vas a adultos? ¿O qué pasa si ya no vamos, si es una clínica privada? O sea, para mí fue súper interesante alguna vez que vinimos acá a la clínica Delgado porque es otro tipo de público y qué iba a pasar con nosotros, cómo abordabas un cuarto así que es totalmente diferente a los niños del Hospital del Niño o los adultos de Loaiza mismo, ¿no? O vamos a una prisión y era como, a ver, y vamos a un hospital psiquiátrico y qué pasará ahí con, o sea, me moría de la curiosidad de meter al clown en todos lados porque era, ¿qué va a pasar cuando esté ahí, no? O sea, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y luego tenía amigos que trabajan específicamente con, no sé, pacientes con Alzheimer, ¿no? Y clowns preparados para trabajar con pacientes, o sea, y las distintas formas también del trabajo hospitalario mismo, ¿no? Dependiendo de los grupos, cada grupo tiene una forma distinta. Claro, y la diferencia, leyendo tus libros, encontraba que, claro, tú eres actriz también, pero el actor esté en un escenario y no necesariamente vas a interactuar con el público. Y en este caso, tienes que interactuar con los 360 grados de donde estás. Y es un público especial, que está vulnerable, que está pasando un momento difícil, ya sea por salud mental, por enfermedad, por que no tienen libertad. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con este público que te rodeaba y que interactuaba contigo? En mi día a día como pediatra recibo muchísimas preguntas, como si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más nos hacen las mamás es, ¿qué alimento es más seguro y sano para mis hijos? Y es una pregunta válida, pero no se trata solamente de qué tan seguro o sano es un alimento, sino de qué manera fue criado. Y en el podcast, conversando con el Dr. Gus, estamos muy contentos y es algo histórico porque por primera vez tenemos un auspiciador. Nuestro primer auspiciador, ¿no, amigos? Y es Artisan, que es la línea premium de Avinca, y estamos muy contentos por eso, porque en Artisan crían pollos 100% libres de antibióticos desde el nacimiento. Además, sus huevos son de gallinas libres de jaula y con una dieta también libre de antibióticos. Y este tipo de crianza están avaladas por AENOR y Certified Human, que son certificaciones internacionales que posee Artisan. Recuerden que los productos Artisan los encuentran en las tiendas de Avinca, o sea, de Artisan, en los supermercados y también en las aplicaciones de distribución. Muchas gracias, Artisan, por confiar en nosotros. O sea, de hecho, la primera vez que fui al hospital me golpeó yo, el único hospital que conocía y que había ido 1000 veces el hospital de la FAP por mi papá. Claro. Entonces tenía la imagen de ese hospital, ¿no? Y cuando fui al otro hospital y ver, no sé, las mismas carencias del hospital, la cantidad de niños por cuarto, o sea, todo me llamaba la atención. Y empezamos, y me acuerdo que el primer hospital que tocamos la puerta no nos dieron permiso para ir. El segundo fue el hospital del niño, me dijeron ya, pero solamente aceptaron dermatología y nefrología. Eso, solo esas dos áreas y como prueba. Entonces, un mes y a ver si seguimos, ¿no? Porque no entendían y yo tampoco sabía cómo iba, cómo iba a ser.
Entonces aceptamos y a la primera visita que estamos temblando, fui con Gonzalo Torres, le dije, por favor, acompáñame. Y nos fuimos los dos, muertos de miedo, pues no, a ver qué iba a pasar. Y creo que a la segunda visita nos dimos cuenta que funcionaba. O sea la diferencia entre la primera y la segunda, de ver cómo de verdad pasaba todo lo que me habían dicho que iba a pasar, ¿no? De que cómo mejoraba la comunicación entre el médico y el paciente, entre los padres que están viendo a todos los niños, cómo el niño se prestaba mejor a sus tratamientos, cómo nos recibía ya de otra manera en la segunda. O sea, no esa visita de Navidad, ¿no? Sino bien, Claro, estar constante. estar y acompañar, ¿no? Y generar esa confianza de va a volver, y de que no hay prisa, ¿no? Que no tienes que hacer todo el primer día, que no, o sea, que si el primer día el niño no quiere, aceptar que no quiere y probablemente en la siguiente visita sí quiera, porque respetaste su decisión de no recibirte ese día, ¿no? Algo que yo aprendí muchísimo contigo y con Bola Roja, con el payaso hospitalario, y que ahora lo hago muchísimo en mi profesión, es a pedir permiso para entrar a la habitación, en este caso de los niños, y para examinarlos. O cuando una mamá me dice, toma, te quiero tomar una foto, ¿no? Cárgalo. Y yo le digo, no, 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 no. Tengo que pedirle permiso. Hago que se aleje 1 o 2 metros, estiro mis brazos y veo su actitud. Generalmente el niño cuando le pides permiso de esa manera, porque puede no hablar con 1 año, pero le estiras los brazos, le estás pidiendo permiso y te estira los brazos. Ujú. Y es mucho respeto. Pero a mí me sorprendió cuando comencé a hacer mis primeras prácticas de payaso de hospital, cómo los niños jugaban a tener El el control. control, porque tú le decías, puedo entrar, y ellos querían que entres, pero te decían, no, ¿no? Y Claro, después te decía, entra, payaso, ¿no? Eso es fabuloso y sirve para la vida y en claro, todo, claro. ¿no? Del juego, ¿no? O a veces no, no, pero los ves que están pues con carita de, no, porque me estás dando el poder a mí, no. Ya, pero uy, qué calor hace acá en esa puerta. ¿Puedo dar un pasito nomás? ¿No? Que ahí está más fresquito. Entonces, ya, un pasito así. ¿Puedo avanzar? No, no, ay, entonces me regreso. Y ya, ya empezó el juego, pues, ¿no? Claro. Cuando eras niña, sé que tu mamá partió cuando eras muy pequeña y ella estaba hospitalizada y obviamente los niños no entran a los hospitales y tú actuabas y te desmayabas para pasar por emergencia, ¿no? Y así ibas a ver a tu mamá. Y dices que esas fue tus primeras actuaciones. Claro, claro. Ahí nació la actriz. ¿Es cierto eso? ¿Así Sí, es fue? verdad. Sí. Sí, era. Yo no me acuerdo, pero me cuentan mis hermanos, ¿no? Que para poder hacerme entrar eso. Bendita, ya desmáyate. Y me metían por emergencias y ¿Siempre te gustó actuar? ¿En el colegio actuabas sí, o sí, sí, siempre? O sí. sea, la expresión, el arte estaba siempre ahí. Sí, me agarraba la soga de saltar soga y me ponía una peluca, las pelucas de mis hermanas y cantaba en mi casa. Y, Repetía las escenas de cosas, actuaba en el colegio siempre. y estuviste en 3 nidos. Y ahí te nació el ser maestra. Sí, Porque claro, entiendo que cuando eres el cachimbo de un nido no sabes mucho, pero cuando ya eres el veterano le claro, le enseñas a los explicas a los demás. demás, sí. Sí. Yo conozco a tus hermanas, a Iris y a Sonia, a quienes quiero muchísimo. Conozco más a Sonia, que Sonia ha trabajado con Bola Roja, era lo que se llamaba el civil, ¿no? El que no es el Ujú. payaso, es el pensante que nos lleva, siempre nos llevó como si fuese una madre, ¿no? Tu mamá te dejó cuando tú estabas muy joven, tu papá, a quien siempre has adorado, se siente en las palabras que tienes para él, pero tuviste muchas mamás. ¿Quiénes fueron esas mamás? Montones de mamás, pues, porque, claro, mi mamá murió y me quedé con mi papá, y mi papá era militar y todo el mundo pensó que no iba a poder. Yo creo que, como era maestro también, y ahora pienso, digo, seguro me vio como un proyecto, no sé, porque, claro, se quedó con una niña de 4 años, y sin saber muy bien, creo yo, cómo era ser un buen papá. Y yo creo que conmigo aprendió, ¿no? Y además teníamos mucha afinidad, o sea, en todo, hasta que él se enfermaba mucho, sufría el corazón, tenía menos de medio pulmón, le habían sacado un pulmón y parte del otro. Entonces siempre estaba en el hospital y yo también, porque también me enfermaba, era asmática, eh, problemas en la piel, o sea, tenía un montón de cosas y siempre estábamos los dos sentados en el hospital esperando. Entonces tenía una química bien fuerte con él. Y todas las demás mujeres de mi familia aparecieron como mamás postizas, ¿no? Entonces eran mis dos hermanas,
mi tía Olga, mi prima Jenny, mi abuela, todas las mamás de mis amigas del colegio, cuando algo no entendía o pasaba algo, una vez me acuerdo que llegué a mi casa y tenía un hámster y mi papá se fue a dejar el auto y me dejó a mí y yo estaba sola en la casa. Y entro y mi hámster estaba mojado en una caja, o sea, tenía su cajita y estaba todo mojado en una esquina. Y yo, ay, que estaba todo frío. Yo era chiquita, estaba frío. Y dije, ay, está frío. Entonces prendí el horno y lo metí. Y la llamé a la mamá de mi amiga Nancy. Le digo, señora, hola, Wendita, ¿qué ha pasado? Le digo, he metido, mi hámster estaba frío. Le digo, ¿qué has hecho? Lo he metido al horno. ¿Pero frío como duro? Sí, está duro y frío. Lo he metido al horno. ¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar en el horno? Y la mamá de mi amiga, no, Wendita, apaga el horno, por favor, sácalo. Y ya, pues una galleta. Pero era, o sea, las mamás de mis amigas eran como mamás también, pues las llamaba a preguntarles todo, ¿no? Desde eso hasta todo. Y mis profesoras del colegio, o sea, se iban de viaje y me mandaban cartas, o sea, tenía O mucha, sea, a mucha pesar de contención. sentir que no estaba tu mamá, pero siempre hubo alguien que pudo ocupar ese lugar Sí, y no sí. sentiste un vacío. Y O también, sea, sí, definitivamente sí, claro, claro, porque no era... pero claro, es irreemplazable, ¿no? Pero fue, no sé, es que uno creo que evalúa su vida siempre de muchas maneras, ¿no? Y Claro, para mí, eso, o sea, en vez de verlo como una tragedia, siempre digo, ya, pero qué, o sea, ¿cuál es el otro lado de eso, no? O sea, ¿qué tengo yo ahora que fue por eso? De ¿eso lo bueno, ves ¿no? así ahora o de chica tenías esa No, no, de capacidad? chica yo lloraba como, no sé, pues cuando el Día de la Madre y todo el mundo haciendo su regalo para el Día de la Madre y yo todo lo hacía para mi papá, pues le regalaba cosas del Día de la Madre a mi papá. Entonces eran esos momentos o una chica me da bully de mi salón, me decía, a ti nadie te quiere porque tu mamá se ha muerto, o sea, cosas así que pasan, ¿no? Pero por otro lado tenía toda esa contención y ese empuje de todas esas mujeres y de mi papá. Entonces ahora veo y digo, si confío tanto en mí y en lo que puedo hacer, que también tengo muchos miedos, pero mi confianza es bien fuerte, ¿no? De que las cosas se pueden hacer. Difícilmente yo voy a encontrar un obstáculo cuando quiero hacer algo. Es como, siempre pienso en todas las formas en las que sí puedo hacer. Y si me dicen, no, pero esto, yo digo, ya, y pum, y al toque digo, "Ay, ¿cómo puedo pasar ese obstáculo? ¿No? Entonces tú, así, así. Y si haces así, y si haces así, y si haces así. Como lo de la noche, ¿no? De ir en la noche al hospital, que era como, en la La noche, qué rara bola de bola de luna. luna. Claro, qué raro en la noche, ¿no? Payaso, de día, luz, color, juego, no sé qué, de noche, payaso, Eso no. fue genial. Claro, pero es como ya, entonces si no es así, ¿qué tal una musiquita tranquila? ¿Qué tal si vamos uno por cama y les contamos un cuento, les preguntamos qué quieren soñar y lo hacemos? Claro, tú nos ayudaste a entrar para ese proyecto, pero, o sea, no se me ocurre, claro, porque me he podido detener en, no, pues porque no hay payasos de noche, Claro. los payasos van Y de eso es día. lo que estaba pensando, porque desde chica tuviste una relación no muy buena con los hospitales, con tu mamá, después con tu papá, y sin embargo llega un momento en tu vida en que vuelves al hospital y para hacer algo, ¿no? Algo que yo aprendí hace mucho tiempo es la diferencia entre empatía y compasión, ¿no? La empatía es entender lo que está pasando a la otra persona, pero la compasión es hacer algo por esa persona, no solamente decir, sí, te entiendo, sino voy a hacer algo para ayudarte a estar mejor. Y eso es lo que hace el payaso hospital. Va más allá de solamente decir, te entiendo. Para mí fue clave y difícil el inicio del payaso hospital, porque el médico viene con una línea muy firme, muy ortodoxa, que te ponen, mi padre es médico, mis hermanos son médicos, tengo mucha familia médico, y cuando yo veía a los payasos en el Hospital del Niño como pediatra, al principio no lo entendía. Decía, ¿qué está pasando acá? Pero me gustaba la idea, ¿no? Decía, me gustaría, pero yo no podría, porque yo soy serio, porque el médico es serio, porque la bata es blanca. Claro, claro. Pero te quería conocer, te confieso que fui a ver al Teatro del Peruano Japonés cuando llegó Patch, te vi muy cerca, vi a los payasos y no encontraba la manera de llegar, hasta que una alumna me pidió permiso para ir a un taller de clown. Y yo le dije, ¿con quién? Con Wendy Ramos. Bueno, te doy permiso con una condición, que le lleves esta carta. Y te mandé un papelito pidiéndote hacer un estudio para demostrar el efecto de los payasos. Eso fue en el 2009. Pero jamás pensé ser un payaso de hospital. Y cuando lo empecé a hacerlo, mi padre me decía, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿No? estás perdiendo el tiempo. Pues claro, ¿qué estás haciendo?
payaso no es así. El payaso, el doctor no es así. ¿Cómo va a hacer payasadas? Y le decía, no, tú no entiendes. Y él es muy serio, es un buen médico, es un médico bueno, es muy correcto, pero él tiene 89 años casi, ¿no? No entendía eso. Hasta que un día en Bola Roja se hizo un taller sobre la muerte. Y él fue como en el panel, porque él es cardiólogo, ha lidiado mucho con la muerte, conoció como a 40 payasos, a todos le preguntaron, y camino a casa me dijo, ahora sí te entiendo. No, me dijo, qué gente tan bonita, qué gente tan linda, todos estaban ahí con un solo fin, tan distintos, y conoció a Rojito, conoció a Algodón, a todos, ¿no? Y ahí es que se convirtió en mi principal apoyo del payaso de hospital, ¿no? Entonces, eso también te lo agradezco a ti y a otras maestras que tuve en Bola Roja como Fiorella, ¿no? Fiorella Gambini ayudó mucho en mi formación, llevé muchos talleres con ella y contigo. Y mi primera nariz de payaso me la regalaste tú. Está acá, mira. A ver. Ah, Esta está muy vieja, me la hice en el año 2009. Ya no tiene liga. sí, esas narices son hermosas. Esas me encantan. Argentinas son. Esta es Sí, Argentina, sí, sí. ¿Y lindo. cómo cambió tu vida el payaso de hospital? O sea, si tú Es observas a tus que, compañeros de Pataclown y te mm, observas a ti, ¿cómo cambió tu vida? es que era completamente distinto, ¿no? O sea, es otra, porque lo otro era como más entretenimiento, ¿no? Televisión, dinero, fama, o sea, iba por un lado. Y esto era completamente otra cosa, ¿no? Y yo estaba enamorada, fascinada con la, o sea, era como, wow, o sea, esto que me encanta hacer, ¿cómo puede servir tanto? ¿Me entiendes? Y cuando lo llevábamos a lugares diferentes y funcionaba acá y funcionaba allá, y además la sensación, bueno, que lo debes haber vivido tú también, de que como es muy natural. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a una oficina como payasos, yo esperaba lo peor, dije, la gente nos va a odiar, va a decir, ¿qué hacen acá estos haciéndonos perder el tiempo? O sea, siempre pensaba algo así, ¿no? Pero llegábamos, además llegábamos tan sutilmente, ¿no? Con entradas bonitas, despacito, sin invadir. Y no sé cómo de pronto me veía si estábamos pues armando una boda entre el jefe y, y digo, alguien de la oficina y todos estaban jugando, todos estaban bailando y era como wow, o sea, se sentía tan natural. Y todos se O involucraban, íbamos a ¿no? la playa, la gente nos dejaba entrar a sus casas. Yo hice un taller en Manizales y era un grupo de chicos, de entre jóvenes, grandes, también gente de teatro, eran como gente que venía como de grupos diferentes. Y en eso llega un grupo de chicos y me dicen, ay, ellos son pandilleros, que están como en rehabilitación, digamos, y están llevando un taller de teatro. Y los habían llevado para que hagan el taller conmigo y era muy loco porque tenían pues iban así con los pelos en la cara. O había uno, no sé si te acuerdas, hay un ejercicio que yo me paro y me paro súper cerquita y toco y miro Sí, sí. y sostengo la mirada. Y ponte el chico me decía así, me sacaba la mano. Y yo, "Pf", y el chico, ¡pah!, me sacaba y yo. Y hasta que se dejó, pues, ¿no? Se dejó y, o sea, ese fue mi primer contacto con él. Y a los 2 días ya vino con el pelo amarrado, ya nos mirábamos. Y fue muy bonito cuando fuimos a clownear, porque los llevé a clownear a un barrio súper difícil. Y estaban tan felices los chicos porque decía, claro, siempre los miran con miedo y hoy día los están mirando con ternura, ¿no? La gente que los recibe es como, ay, los payasos y los niños vienen a jugar con ellos. Y decía que loca la sensación completamente distinta de cómo te miran cuando estás así, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice una vez un taller de bufón en Ibiza y fue muy loco porque la gente te mira con miedo, pues porque tú estás mirando, o sea, el bufón es la orilla opuesta del clown, ¿no? Claro. Y yo estoy acostumbrada a que me miren, no, ay, bonito, pues no, porque tú miras bonito también, pero acá es pues la mirada provocadora, y, ¿no? Y la gente, o sea, con miedo. Y decía que loco, creo que recién, claro, como los opuestos, ¿no? Que recibes lo opuesto y te das cuenta de lo que tenías. Y decía que fuerte, claro, la mirada hacia un clown es así, ¿no? Y trabajar con estos públicos diferentes o para personas que están acostumbradas a recibir miradas de miedo o de Claro, rechazo, como le pasa al ¿no? médico también, ¿no? El Ujú. médico a veces da miedo. Yo he sido paciente y tienes miedo cuando viene el médico a decirte algo. Y a mí me pasó eso cuando tuve que deshacer todo eso que había construido en mi profesión. Y cuando llegaba como clown a los niños o a los adultos, llegaba vulnerable. Ajá. Y cuando un paciente ya no estaba, fallecía, te duele mucho más
que cuando eres el doctor, porque perdías un amigo, no un Ujú, paciente, ujú. ¿no? Entonces es una mirada distinta, ¿no? De mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad. Claro, y te pone igual. Pues sí, yo cuando voy al médico digo, ojalá que este señor se haya enfermado mucho, Claro, porque, o sea, ¿entiendes el miedo que yo tengo? ¿O ya te olvidaste de que la gente acá sentada tiene miedo y que no sé qué cosa está pasando dentro de mi cuerpo y tú sabes, va a tener la paciencia de explicarme, me lo va a explicar bonito o ya está harto, o sea, es como, y a veces uno se olvida, pues, ¿no? De cómo te costaban las cosas antes. Una vez me aprendí el alfabeto cirílico hace años. ¿qué es el alfabeto cirílico? El alfabeto del ruso, Ya, sí, es el alfabeto cirílico. Entonces son otras letras claro, diferentes, pero cada una tiene una correlación con nuestro alfabeto. Entonces, si te aprendes las letras, puedes leer los letreros, porque se pronuncia igual que en castellano, eso es seco, no es ra, 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 sino es como tal como lo lees, ¿no? Entonces, cuando me estaba yendo a Rusia, en el camino me llevé el alfabeto cirílico y todo el camino me fui recordándolo. Y yo desde chiquita estoy acostumbrada a leer los letreros, ¿ya? Yo voy por la calle, voy, va, la, la, voy leyendo todos los letreros siempre. A veces lo hago en mi cabeza nomás para no hacer roche, pero y en Rusia iba y te a tr- tra, entonces, y decía qué loco, porque es la misma sensación de niña aprendiendo a leer que no sabes, pues si vas despacito y ahora en mi última charla le dije a los que tienen hijos apréndanse esta tabla y traten de leer los letreros, o sea, busquen cosas en ruso y traten de leerlas para que se acuerden de lo difícil que es aprender a leer y que no empujen a sus hijos, apúrate, ¿cómo no vas a M con A, ma, ya está? ¿No? Porque a veces la gente pierde la paciencia porque le parece fácil porque se olvidó de cuando lo claro. aprendió, ¿no? Me acordé de eso y les dije, por favor, hagan eso a todos los papás que están con niños aprendiendo a leer. ¿Por qué dices que no eres solo una, sino una sola? Ay, eso es una tontería. Eso salió en un ensayo Ah, ¿no y es lo algo dije. profundo? No sé. Si yo he tratado de buscar porque hay gente que me dice, wow. Suena Y profundo, suena profundísimo. Lo dije, lo dije por jugar, porque, estoy claro, diciendo yo lo algo entendía, que no profundo. eres solo una, sino eres una sola. Bueno, está lindo. O sea, Claro. puedes Era lo inventarle ahí algo. que era en cuerda, decía, ¿no? Que había escrito eso cuando tenía 18 años, ¿no? Que escribía cosas profundísimas. Tú decías eso. Y lo leía. No, eso es lo mismo. Es la misma cosa, ¿no? Sí. Y algo que me gusta que dices es que tú tienes en la cabeza el techo y el sótano, ¿no? En el techo están tus ideas bonitas, ¿no? Pero también tienes abajo unos táperes, Sí, ¿no? en el sótano de mi Con cabeza. estas ideas que a veces nos avergüenzan, que nos frenan y que las quieres sacar, ¿no? Las chapas de la cola y las botas. ¿Todavía te quedan muchas de esas? Sí, sí, claro. ¿Aún te cuesta? Por ejemplo, eso que estamos creo que todos trabajando de no hablar del cuerpo de la gente, no, ponte eso, así era antes, o sea, hola, hoy te has adelgazado, no, hoy te has engordado, o sea, era como lo natural. Y eso es lo primero que me viene cuando veo a alguien que ha adelgazado o que ha engordado, viene ese pensamiento y yo tengo que agarrarlo y botarlo porque no voy a empezar la conversación así, o sea, ya me doy cuenta que ya no se puede estar hablando del cuerpo de la gente, pero yo he crecido con eso, o sea, así era antes, ¿no? Entonces me entiendo por eso, me perdono por tener ese pensamiento, pero tengo que aprender a manejarlo, ¿no? Y me acuerdo que en Bola Roja había un taller de imperfectos, donde la idea era aprender que tus imperfecciones podrían ser tu fortaleza. Ujú, En mi caso, yo soy TOC, ¿no? Soy muy obsesivo con muchas cosas del orden y mucha gente pensaría que es un defecto. Para mí es una virtud, ¿no? Además que no ujú, molesta a nadie. ujú, Pero cuando empecé a hacer el clown, mi clown era muy obsesivo, y eso vi que funcionaba, porque el público o los niños en el hospital o los pacientes se reían mucho y les parecía hasta tierno ver un ajá. payaso TOC, Tratando de de mantener el cuidar control de todo. todo, claro. Sí, y en qué momento te diste cuenta eso, y que nos contagiaste a todos, que la imperfección podía ser algo positivo? Dije, de verdad, si te subes, o sea, la agarras y te subes como un unicornio a eso, se puede volver una fortaleza, ¿no? Porque si de lo contrario estás tratando de ocultarla, ¿no? Que nadie se dé cuenta de esto. Cuando tú te das cuenta que eres algo y sabes por qué eres así y está bien ser así, no sé, eso como gustarte lo que eres, pues, ¿no? Porque, no sé, yo soy muy desordenada, por ejemplo.
muy desordenado. O sea, mi escritorio es un loco, así está todo lleno de cosas. Y antes era como me molestaba cuando me olvidaba de las cosas. Y después digo, así, o sea, ya, a- así soy. Cuando estoy hasta acá y ya me molesta, lo limpiaré, ya está, no le hago daño a nadie, lo mismo. Pero es como entenderme, perdonármelo. Hay cosas, no sé, que me parecen más importantes que puedo trabajar en mí más que eso. Entonces, por ejemplo, lo que te acabo de decir hace un ratito, ¿no? O sea, ahorita estoy trabajando en mí de no hacer ese tipo de comentarios. Y voy avanzando, ¿no? Y Y si esos comentarios te los hacen, ¿te afecta? ¿Haces algo o no? ya empecé a decir, ¿no? Cuando alguien me dice, ay, no sé, pues la vez pasada que había bajado un montón de peso, ay, qué linda estás ahora que te has bajado, ya no comas, ¿ah? Uy, no, vamos a frenar esto. Le dije, escúchame, me cuesta un montón de esfuerzo estar como estoy ahorita y no voy a estar así siempre porque a mí me gusta comer. Estoy así ahorita, no sé cuánto durará, de repente mañana digo ya fue y vuelvo a comer, o sea, cambió mi metabolismo, yo antes comía lo que quería y no engordaba, pero ahora ya no, ahora como antes, solo que ahora engordo. Y este no es mi normal. Entonces, si tú me dices eso, cuando yo esté normal voy a pensar que ya no estoy linda y yo estoy linda siempre. Entonces, como, no, por favor, no me digas eso, ya no me sirve. No, pero te lo digo o sea, como un halago. Le digo, oye, pero tú no sabes lo que a mí me cuesta estar así. Le digo, entonces, yo no lo tomo como un halago. A mí, a otra persona, si quieres, dile a mí, por favor, te pido que no me sirve ese comentario. Ah, ya, bueno. Pero claro, yo también tengo que entender, lo está haciendo de buena gente, no está haciéndolo de mala. Incluso tratando de darte un elogio, quizás, Claro, ¿no? claro. Pero no, eso nos pasa mucho a los médicos. Otro médico se cruza y te dice, ¿has estado de guardia? Y tú estás llegando fresquito, ¿no? De tu casa y te bajó. Son las 7 de la mañana, ya te bajó porque te dijo, has estado de guardia. O sea, no has dormido toda la noche. No, sí he dormido. Ah, perdón. No, todo bien. No, ¿Para qué? sí, Sí, sí. guárdate ese comentario. ¿Para qué? Algo que también aprendí en Bola Roja y con el payaso hospital es que hay un momento en que tienes que saber cuándo parar, cuándo no intervenir o incluso quitarte la nariz roja. Y me pasó en dermatología en el Hospital del Niño, donde llegamos y había un niño que entraba en pánico con nosotros, estaba con Rojito, con Gino, y él me enseñó en el momento, me dijo, sácate la nariz roja, despójate de todo tu vestuario y quédate como eres tú. Y yo no, me sentía pues sin mi escudo, sin mi protección, pero lo hice y comenzamos a hacer la intervención como Gustavo y como Gino. Y funcionó a la perfección. Ujú, Y eso después también ha venido en muchos talleres. Y lo he leído incluso en artículos científicos de que del 1 al 2% de los niños tienen coulrofobia, que es fobia al payaso. ujú. Y hay que saber cuándo decir aquí no. ¿Cuál es tu límite? ¿Encontraste este límite muchas veces en intervenciones? ¿Te pasó que tuviste que dar un paso atrás? Lo que pasa es que yo tengo una ventaja, que es que me conocen. Claro, O sea, yo llego y ya saben quién pero en otro soy. país, En otro país, no, nunca me ha pasado. ¿no? No, me ha pasado sí que estén molestos. Ponte, una vez me acuerdo que estaba con Gina, que era creo que de sus primeras visitas, y había un niño y estaba muy molesto. Entonces comenzó, le digo, ay, ¿cómo era que quería un globo? Y que quería un león y lo comenzó a romper, y que es horrible y ustedes también son horribles, son feas las dos. Y le digo, sí, sí, pues qué bueno que lo has notado. Le digo, esa harta de ser bonita, así que hoy día me puse bien fea, porque hoy día solo dejan entrar feos al hospital, por eso que nos han dejado entrar. Entonces, y venía una enfermera y le decía, ¿y ella? ¿Y dije, fea? ¿Bonita? Fea. Sí, pues, porque solo hoy día, de verdad, que solo pueden entrar los feos. Y tu papá, feo. Y tu profesora, fea. Y tus hermanos, feos. Y tu mamá, no, mi mamá no. Ah, tu mamá es bonita, sí. Ahí entonces no va a poder entrar hoy día. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y jugando con eso ya hasta que se empezó a reír y ya fue, pues no, o sea, ya cuando te ríes pierdes, pues. Claro. Pero me acuerdo que Gino estaba así como, ay, ¿qué hacemos? ¿No? Porque eran así feas, viejas, no sé qué. No, porque al final, por más molesto que estés, cuando eres paciente estás vulnerable. Sí, A mí me sí. pasó también una niña de 14 años que la fui a visitar y me miró como diciendo, lárgate de acá. Y Ujú. cuando me iba a ir me dijo, no te vayas. Y todos los niños, porque las habitaciones tienen 8 camas, tenían una silla con su mamá, ella no. Y me dijo, siéntate. Y cuando iba a hablar me dijo, cállate. Me quedé callado y me iba a ir, me dijo, no te vayas, solamente acompáñame. Ella quería a Uy, alguien que ujú. esté ahí. Y
Mi silencio hizo que ella comience a hablar y después hubo una bonita intervención y una conversación, Ujú. pero como decíamos al principio, ¿no? Sin invadir, sin pretender hacer un show, un espectáculo. Claro, porque ahí como nadie les pregunta nada, pues no comen lo que hay, los Sí. inyectan cuando hay que inyectarlos, nadie les pregunta si quieren nada, ¿no? Incluso si hay un Y televisor en la sala, hay una novela, claro, ¿no? Para que el personal o las madres vean su novela, pero nada para los niños. claro. Entonces cuando tú le preguntas, es como, ah, wow, ¿No? Quieren o saber algo de aceptan lo mí, que ellos, ¿no? claro, claro. Y eso también me lleva a pensar en que la formación del payaso hospital, mucha gente piensa que es, me pongo una nariz roja y me dicen, ¿no? Yo puedo apoyar, me compro una nariz y puedo ir. Y no saben, y yo lo aprendí contigo, mi formación duró más de un año. Llevé muchos talleres y quiero que, yo sé cómo es, pero que cuentes en qué consistía la evaluación final donde aprobaba, ni la mitad aprobaban, ¿no? Era durísimo. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa evaluación? Lo que pasa es que al comienzo, no sé, porque uno es como, ay, no, qué pena, pobrecitos, o habían algunos que eran buena onda, o no son tan malos, no sé, o sea, como que ya, y después yo me puse como, no, o sea, No es un juego esto. no, esto no es un juego, no puede entrar cualquiera, o sea, no es fácil hacer ese trabajo. em, y no puede estar, o sea, porque como van en parejas, no puede estar un clown cuidando al otro. O sea, tienen que estar los dos muy seguros de lo que están haciendo. Entonces comencé a hacer simulacros. Entonces era el taller, o sea, de, no sé, ponle que 40 de los estudiantes en general de la escuela querían ser clowns hospitalarios. Ahí yo preguntaba a los profesores, a cada profesor con cada alumno, ¿él puede? No, todavía no está listo. Este, sí, ya. Entonces, de esos entraban, no sé, pues 20. De esos 20 hacíamos el taller y ahí íbamos viendo y al final de ese taller había un simulacro. Y en ese simulacro, en un cuarto, nos poníamos doctores bola roja en camillas, en colchonetas en el piso, y era como un paciente con su mamá, ¿no? O un papá o con alguien Era al costado. terrible, era Era terrible. terrible. Y los clavos afuera, entonces los poníamos en parejas X con X, o sea, no sabían de antemano quién iba a ir con quién, como es en el hospital. Tú con tú y ya. Iban y solamente les decíamos, vas a entrar a cardiología, vas a entrar a dermatología. Entonces ya ellos tenían que saber más o menos qué servicio era, qué cosas no puedes decir, qué cosas no puedes hacer. O a veces poníamos a alguien con una venda en los ojos y eso significaba que era alguien que no podía ver, ¿no? Y nada, entonces entraban los dos clowns y todos estábamos mirando, ¿no? O sea, haciendo el rol del paciente y viendo cómo se desempeñaban, si se acercaban, qué te decían. Y de ahí salían los dos clowns y hablábamos, ¿no? Era terrible porque Era yo terrible, lo sí. viví como postulante. Éramos quizás 18 postulantes Sí, y tú en muchos ejercicios habías practicado con alguien, pero tú sabías que no ibas a escoger a tu pareja y estabas toda la mañana ahí nervioso. Había una sala simulada con pacientes, con mamás y enfermeras, ¿no? Eran dos, tres, cuatro niños, o sea, y todos eran clowns antiguos, ¿no? claro. Veteranos. Me acuerdo cuando me dijeron, Gus y alguien más, no me acuerdo con quién me tocó, y decían, vas a entrar a cardiología, nada más. Y te evaluaban desde que llegas a la puerta, ¿Cómo cómo entraste? pides permiso, cómo entras, cómo te comportas frente. Y yo decía, bueno, yo soy médico, tengo una ventaja. Mentira, porque al ser médico tenía una desventaja porque ya venía con una tara, con unos sesgos previos. Y de ahí ustedes nos ponían las cosas muy difíciles porque era más difícil que una sala de hospital, ¿no? Porque Sí, siempre era, no quiero, se volteaban, tengo hambre, ¿no? O sí, sea, ¿quién llorando. eres? Lárgate, ¿no? Y buscar mil estrategias. Y después salías de ahí pensando que no lo habías hecho o que esto me salió bien. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú? Y volvías a la sala con tus compañeros. Y después el veredicto final, ¿no? No, y después iban al hospital, los que pasaban eso, iban al hospital Claro, esa era la y primera cada uno evaluación, ¿no? acompañado con un clown antiguo, 6 ¿no? visitas bajo supervisión y todavía no tenías tu bata blanca. No, y ahí recién, después de eso era como, Y ahí nos venía la reuníamos otra graduación vez y sí. y te ganabas una bata blanca, que era tu bata, y la podías decorar como quisieras, le ponías botones de colores, todo. Era fascinante. Para mí fue como graduarme nuevamente de médico. Y ahí comenzó esta aventura que duró hasta fines del 2016, ¿no? Ujú. Hasta Diciembre del diciembre del 2016. 2016. Yo te conocí en 2009, así que fueron bastantes años. Y el clown no se va nunca.
se queda, ¿no? Ujú. Como les decía al inicio, es un instrumento, una herramienta que tengo que la uso a diario y enriqueció muchísimo mi carrera y la persona también. Ujú. La fiesta, tu fiesta es tuya, ¿no? ¿Cómo es Sí, mi eso? fiesta es mía. ¿Qué? ¿Te cuento la historia? Este, que cuando era niña tenía mis hermanas que me preparaban mis fiestas Que de hay un cumpleaños. libro, este Así. libro es fascinante, este libro lo acabo de leer, es Mi fiesta es mía, léanlo, lo que nos va a decir Wendy y se va a quedar corto con lo que es este libro, está lleno de mensajes, he aprendido muchísimo, ríes, lloras, pero sobre todo te reconoces muchas cosas que no estás haciendo y que deberías hacer. Pero cuéntanos por qué tu fiesta es tuya. Bueno, mis hermanos me preparaban mi cumpleaños y se cortaban papelitos y la piñata y los sanguchitos y todo. Era pues todo el día mi cumpleaños. Y yo quería salir a mirar y me era, no, hemos encerrado, no, no pises, métete a tu cuarto. Y yo ya, ¿qué quiero un sanguchito? No, porque ¿cómo vas a comer? Todavía no han venido los invitados. Cuando vengan los invitados, ahí recién comes. Y ya, pues, y eso me da risa. Yo siempre contaba eso, pero como que imagínate qué gracioso que me pasara esto. Pero un día me cayó la ficha y dije, oye, y en la vida, eso de que no puedes disfrutar de tu fiesta hasta que lleguen los invitados, ¿qué significa eso? O sea, y de verdad, en muchos de los cumpleaños es para los invitados. O sea, hasta la torta la voltean a la hora de cantar el Happy Birthday para que se vea de la cámara y que la vean los invitados y no el de la fiesta, que es su torta. O sea, es como, o invitan gente que a ti no te gusta, pero que te traen el primo, el tío que odias y están ahí en tu cumpleaños. Es como, se vuelve la fiesta de los demás, ¿no? Eh, que está bien si la pasas bien y te gusta y eso, pero hay mucha gente que no, o que se quiere ir de viaje, o lo quiere pasar solo y llevando eso a otro plano es, y tu vida, o sea, tu vida es tuya, no es de los invitados, ¿no? Y a veces tienes un invitado especial en tu vida y comienzas a hacer todo para que esa persona esté contenta y te olvidas que normalmente le pasa a muchas mujeres, ¿no? De que su fiesta no es de ellas, ¿no? Que su fiesta es que los demás estén felices, que estén Y te atendidos, que olvidas de coman a ti, la hora ¿no? que tienen que comer y tú no importa, ¿no? No importa, es ellos, que ellos estén O a contentos. veces ni siquiera cocinan lo que le gusta al cumpleañero, sino lo que le guste a todos, ¿no? Claro. Y debería ser lo que a ti te gusta. Claro. Y en la vida, ¿no? O sea, en la vida también hay mujeres que se la pasan haciéndole la vida felices a los demás y se olvidan de ellas, ¿no? ¿Qué te hace profundamente feliz? ¡Ah! Así de cositas, comer, ir a la playa. Hoy cuando voy a la playa me pongo tan, tan contenta. O sea, me siento en la arena y no necesito nada más. Me siento en la arena y ya estoy súper contenta. Este, ay, cuando viene mi gata y se echa encima y ronronea. Ujú, ujú, qué rico. Ahora tienes una gata Sí, Micha. y Valkyria. Oh, Valkyria, mi gatita, mi perrita. Valkyria para siempre en mi corazón, pues así, así, el amor de mi vida ese perro. Después me di cuenta que está en todos los libros. Sí, ¿Te has fijado? Están los sí, sí, tres. sí, sí. Yo la conocía de antes porque te conozco, pero la he conocido realmente leyéndote, ¿no? Ujú. Tienes el libro de la vaca descarriada. Ese libro me encanta, me gusta mucho, ¿no? Sí, Hablas de muchas cosas, son muchas experiencias que a la larga son lecciones. Y eso es lo que te preguntaba al principio de del techo de tu cabeza donde vas encontrando estas ideas y que yo lo que encuentro en ti es que cada experiencia que hayas tenido en tu vida, así sea chiquita, la conviertes en una historia con una lección. Pero lo bueno de esto es que la compartes. sí, sí, sí. Tú sabes que en un momento pensaba, cuando me he dado cuenta de eso que hacía hace poco, decía, todo, de verdad, todo lo que me pasa es como que digo, ¿y esto? Ah, porque es esto, esto. O sea, como que siempre hay algo que aprender, ¿no? Mis pepitas de oro famosas que siempre Las digo. pepitas de oro. De todo, ¿no? O sea, del En taller todos que lados hay. llevé, de la conversación, de lo que sea. O sea, siempre estoy como atenta, además a los detalles, a las cositas. Este, y llegó un momento me dije, ¿y si no hago eso? ¿Y si, qué tal si no hago eso? ¿Qué tal si hago nomás y no estoy, ¿me entiendes? Porque hay un pensamiento ahí de que me pasa algo y lo traigo y lo elaboro y digo, ah, mira, de esto. O sea, como que siempre estoy sacándole el jugo a las cosas. Y sí, si no hago eso y si me voy de viaje no pienso nada, no saco ninguna conclusión, no.
no pienso, esto por esto, porque de una vez, claro que sí, conecto cosas. O sea, ¿qué tal si no hago eso? Porque, no sé, en un momento me Pero ¿lo pareció, disfrutarías igual? Creo que no. digo, yo creo que no también, pero Claro. cuando me di cuenta que hacía eso siempre, dije, oye, todo el tiempo estoy trabajando. O sea, lo vi como un trabajo. Dije, oye, todo el tiempo estoy trabajando. Si hago eso todo el tiempo, porque lo hago todo el tiempo. Y dije, ¿qué tal si no? Pues no puedo. No puedo. Después dije, no, es mi No es un naturaleza. trabajo, No, no, es no, tu no. naturaleza. Pero en un momento pensé, ¿no? Cuando me di cuenta que hacía eso, dije, porque además lo convierto y lo cuento. Entonces, por eso que pensé que era un trabajo. O sea, lo vi como estoy produciendo contenido todo el tiempo. ¿Qué? Dije, no, voy a ir, no voy a hacer nada, voy a estar ahí nomás. Pero no puedo, pues, porque estoy ahí, estoy tú, uy, mira esto, no sé qué, me hace acordar con, porque una vez, bla, bla", No, y pero junto entiendes que no cosas. puedes parar. Hay miles de personas que te siguen y se alimentan positivamente con todo Sí, eso. sí, 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 nada más me encanta. O sea, después me di cuenta, dije, claro, esto es algo que yo necesito. O sea, no solo me gusta, sino que, o sea, lo he hecho toda mi vida, siempre. O sea, yo hay cosas que aprendo, cosas que tengo que, a quien sea, es el primero que Claro. me encuentre, por un libro, conferencia, te llamo por teléfono y te lo digo a ti, o sea, pero no me lo puedo quedar yo. Por ejemplo, algo que me gustó mucho, que lo he leído en uno de tus libros, que es La vaca descarriada, es que dices que todos somos como una película, ¿no? Que empezó el día que nacimos. Y la persona que llega a tu vida es como que se siente en el cine con la película comenzada y Ujú, no puede sacar conclusiones con esa escena que está viendo, porque no ha visto todo lo que está atrás. Y que todos tenemos que respetar esa película que estamos viendo, porque todo tiene una razón de ser. Y a veces la gente no solamente no respetan la película que están viendo, sino la persona que está del otro lado no se hace respetar, ¿no? ujú. Y puede modificar todo su guión para acomodarse a este nuevo visitante que quizás se aburre y se va de la película, se va del cine, ¿no? Claro, claro, claro. Y este tipo de metáforas que haces son muy profundas, se aplican en muchas cosas de la vida. Ujú. Y eso me lleva a otro de tus libros, que es El Perronejo, Ay, ¿no? cosita. Por ejemplo, para que los que no conocen el perronejo, me compré mi perronejo. Ay, tan lindo. Esto sí merece que cuentes la historia. ¿Es un perro o es un conejo? Pero este muñequito tiene una profundidad muy fuerte, ¿no? Como la palabra trislis, ¿no? Trislis. Ay, Cuéntanos de tu libro. ¿Es este esa libro? palabra yo la uso hace Yo sé, tiempo. porque Y aparece sí, en La es vaca descarriada, cierto. Sí, aparece, sí, ¿no? sí. Este es el perronejo. Acá está el perronejo. Sí. Cuéntanos, para quienes no lo han leído y léanlo, porque no es un libro necesariamente infantil. Es para niños, No, para adolescentes, para adultos, para todos. Se lo voy a pasar a mis padres para que lo lean. sí, ay, me encanta ese. Bueno, el perronejo es un muñequito que me compré de fieltro en Nepal. Había alguien vendiendo vasijas, no sé qué vendía, como vasijas en el piso, y en la esquinita habían tres muñequitos horrendos. Uno era el perronejo, o sea, era para mí un conejo, una vaca y un ratón. Y me dieron pena porque eran feos, especialmente la vaca era horrible, y estaban ahí en un sitio que nada que ver, y decían, nadie los va a comprar, nadie los va a comprar nunca porque no tienen nada que ver acá. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Y no costaban nada. Y dije, no, me los llevo a mi casa. Entonces los compré los tres, me los llevé. Y cuando volví de ese viaje hice una transmisión y contar porque había ido a India y a Nepal. Entonces estaba enseñando mis muñequitos, cosas que había comprado. Y le digo, y mira este conejito. Y saqué el perronejo, porque mira sus orejitas. Entonces s- puse y dije, miren al conejito. Y la gente, no, eso no es un conejo, es un perro. Y yo, no, ¿cómo va a ser un perro? Es un conejo. No, es un... Bueno, la cosa es que terminó esa transmisión llamándole el perronejo, que era perro y que era conejo al mismo tiempo, el perronejo. Pero me quedé medio como, ¿por qué lo han estado fastidiando? Entonces me lo comencé a llevar a todos lados donde iba. Ha viajado por todo el mundo, ¿no? No, no sabes la cantidad de países que ha ido el perronejo. Entonces viajaba por todos lados. Se lo da a mis amigos famosos que tenía. Le decía, ¿te puedes tomar una foto con el perronejo? Solo por joder nada más. Pero, ¿por qué lo han buleado a mi hijito? Vamos allá, vamos a hacerlo famoso. Y lo comencé a llevar a todos lados. Y ya pues ahora cuando viajo siempre le tomo foto a él sentado en el, o sea, y le tomo la En el foto avión, con en cada, cinturón y con todo. su Sí. cinturón o en la maleta antes de subirnos al avión. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Siempre pongo como adivinanzas. Y un día estaba con Erika Villalobos, que estaba con su hija, que era más chiquita, y estábamos esperando porque nos iban a entrevistar para un programa, para un, no sé, en qué, una película, creo que era Locos de Amor 2. Y la hijita estaba medio que se quería ir y le dice, ay, tú no sabes lo que tiene Wendy, le dice, tiene un perronejo. ¿Sabes qué cosa es un perronejo? Y la chiquita no, y entonces le comienza a contar lo mismo que yo te acabo de contar ahorita.
Le comienza a contar y yo la escucho y digo, qué bonita historia para hablar de ser diferente, ¿no? De que alguien diferente también está bien ser distinto. Y No pensé, encajar, ¿no? ¿no? Algún día voy a contar un cuento, voy a hacer un cuento del perronejo. Y ya pues medio que fue una promesa a mi perronejo, no te voy a hacer un cuento. Y siempre era como que quiero hacer un cuento, quiero hacer un cuento, quiero hacer un cuento. Y un día fui a una tienda que vendían cuentos y ya había comprado varios y le digo a la dueña, le digo, tú sabes que quiero escribir un cuento, pero no sé cómo se escribe un cuento, nunca he hecho algo así. Y me dice, pero llama acá. Y me dio el teléfono de Micaela, que da talleres para escribir cuentos. Ay, quería correrme el apellido, se me ha ido. Y me dio su teléfono y la llamé y me dijo, ya, tal día. Y empezamos el taller y ya pues escribí el cuento. Y ahí todo el mundo empezó con, tú lo vas a dibujar, tú lo vas a dibujar. Y yo, no, si yo no sé Claro, que dibujar. tú lo has dibujado. Tú, pero tú tienes que ilustrar. No, no. Y ya cuando me lo dijo Eduardo Toqueche, yo dije, Eduardo Toqueche, hay que hacerle caso. Entonces me puse a dibujarlo y fue toda. O sea, ya la aventura de escribir el libro fue una cosa y luego dibujarlo fue otra cosa para mí bien fuerte, Está ¿no? bien hecho. Y yo me enteré que tú lo habías dibujado al terminarlo, Ujú. no antes. Pensé que había sido un ilustrador Imagínate. profesional. No, no, pero eso es, claro, lo que me decía Tocayo, me dice, hay una inocencia en tu dibujo porque es como una de las cosas que cuidas mucho es que el personaje sea exactamente igual, lo pongas como lo pongas, ¿no? Que Claro. mantenga, y ahí no, o sea, cuando está de perfil parece una cosa y cuando está... Pero ahí está la Pero es, imperfección, ¿no? claro, toda la imperfección que también lo hace lindo, ¿no? Y es esa historia de encontrarte, ¿no? Porque o sea, él cree que es perro, cree que es conejo y trata de parecer un O perro, tratar trata de de parecer, encajar con claro, uno, el trata de otro. encajar en algún grupo porque quiere saber quién es. Y claro, y se encuentra un amigo que le habla de la trislicidad, ¿no? Le dice, estoy trislis, estoy triste porque te vas, estoy feliz porque has venido. Y dice, bueno, si se puede estar trislis, a mí me encantó cuando un día dije eso hace años, porque a veces, no sé, por ejemplo, digo, quería comprar una entrada para tu función, pero se acabaron todas. Qué pena. Y yo digo, qué pena para quién. Porque yo estoy feliz de que se llenó. Claro, qué pena que no puedes ir tú, pero qué feliz, o sea, ¿cómo te digo cómo estoy sin faltar a mi otra emoción? O sea, qué pena que no puedes entrar, pero qué feliz estoy O sea, porque se estoy llenó. Estoy trislis. triste porque no puedes Claro, entrar. entonces en esos momentos donde, ay, qué cólera por mí, pero qué bueno por ti. ¿Ves? Oye, vamos a comer mañana. Uy, estoy en Francia. Ay, qué pena, no te voy a decir. Yo sé, como, soy trislis. Qué trislicidad, ¿ya? Qué felicidad que No, estés allá. es genial. Sí. Y sobre todo en esta época, y sobre todo con los adolescentes que están buscando una identidad y a veces tratando de encajar en parámetros fijos, Ujú. este libro me pareció genial. Por eso que lo recomendé en redes Sí, sí, y se lo gracias. estoy recomendando a los padres. Lo voy a seguir promocionando porque es una herramienta muy, muy buena para Sí. adultos, para cualquier Yo he recibido persona. respuestas de niños que me he quedado así como, wow. O Sí, sea, de, a de mí eso, ¿no? me De yo gustó muchísimo. soy un perronejo. Dice. Son niños que los molestan o qué sé yo, y de pronto eso, darte cuenta que eres especial como eres, ¿no? Y descubrir quién eres. No eres lo que tú quieres ser, ni lo que te dicen que seas, ni tratar de eso de encajar, ¿no? En grupo, sino a ver de verdad qué me gusta a mí, ¿no? Tengo acá, yo sé que a ti te gusta jugar, y Ujú. tengo acá dos jueguitos. Ya. Uno es un ping-pong, el clásico, que yo te digo una palabra y tú me Y yo te dices digo, otra, ya, rápido, sin pensar. Y la segunda parte es, te digo dos palabras y escoges una de las dos. ya, ¿Ya? ya, Vamos con el ping-pong primero. ya. Jugar, Nariz. viaje, Ay, sí, avión, futuro, bola de cristal, noche, día, playa, arena, payaso, alegría, fiesta, mía, libro, mío. verde, Oh, esperanza, rojo, nariz, valquiria, amor, miedo, negro. imperfección. Grano. Música, Al volumen. escenario, Madera. Sonia. Amor. Sonia es tu hermana. Sí, Yo quiero mucho a Sonia. sí, yo también. Reír, Payaso. llorar, Payaso. bola roja, Orgullo. pataclown, Pasado. sueños, Casi digo húmedos, pero no voy a decir eso. Noche. dormir, Almohada. imposible, Nada. pintar, Dedo. mamá, Cristina. papá, Enrique. soledad, Ay, rico. lágrima,
Salada. jardín, De infantes. mentira, Verdad. compasión, Pasión. salud, Achus. enfermedad, Curita. vida, Vida. Muerte. muerte, Vida. Doctor Gus, Amorcito. ojos, Verdes. fracaso, Aprendizaje. Wendy. Ramos. Y ahora te digo dos y escojo escoges uno. una. Ya. ¿Actriz o clown? Clown. ¿Día o noche? Día. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Barco o avión? Avión. ¿Casa o departamento? Departamento. ¿Cantar o tocar un instrumento? Tocar un instrumento. ¿Estudiar o enseñar? Estudiar y enseñar. No puedo. Una va con la otra, ¿no? Sí. ¿Ser o estar? Cero. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Realidad o fantasía? Realidad. ¿Rojo o verde? Rojo. ¿Dormir o comer? Comer. ¿Fracasar o vencer? Fracasar. ¿Por qué fracasar? No sé, pero vencerme sonó. Vencerme suena te gané. Pero sí lo dices en tus libros que los fracasos son necesarios en la Sí, vida, sí. No sé, sí. ¿no? Mis mejores cosas que he hecho han venido por fracasos. O sea, fracasé en algo y eso me llevó a. Y yo también. Ujú. Pienso que son Cuando mires para necesarios, atrás. ¿no? Sí. No solamente enseñan, sino te obligan a tomar otro camino. Claro. ¿no? Y Mientras más incómodo estás, más te empuja a buscar algo nuevo, ¿no? Porque a veces la incomodidad no es tanta y te quedas ahí en una cosa que no te gusta. así es, sí. Ya para terminar, porque sin darnos cuenta se nos fue una hora, siempre nos dices en conferencias, en entrevistas, que esto de amar lo que haces y amar lo que eres. Pero también te leo y encuentro que amar lo que haces también tiene algunos riesgos, ¿no? De que no sepas cuándo parar, ¿no? Cuándo detenerte un momento y respirar y pensar que eso no es todo, ¿no? Porque yo amo mi profesión y me pasa que a veces me detengo y digo, estoy durmiendo muy poco porque estoy haciendo esto, el otro. Sí, me gusta, me apasiona, pero no es saludable. Ujú. ¿Te pasa a menudo? Sí. Ya no tanto. Pero sí hubo un tiempo que era como todo sí, ¿no? Todo sí, porque no me quiero perder de nada, quiero hacer todo lo que me proponen. Sí, claro que sí. Y después digo, sí, estoy hasta acá. Entonces ahora estoy respetando más mis descansos, mi tiempo, mi privacidad. O sea, antes me volvía de viaje y tenía reunión el día que volvía de viaje, 12 horas viajando y reunión. Mi cumpleaños, mandando correos a las 3 de la mañana, era como demasiado, ¿no? O viajaba de vacaciones, me acuerdo una vez que estaba en Bola Roja y pero ya no podía más y dije, me voy de vacaciones. Y me tomé un poquito más de una semana para ir a Uruguay. Y avisé a alguien de Uruguay que estaba yendo y me propuso hacer un taller un fin de semana. Y dije, ya, qué lindo, para conocer a los clowns de Uruguay, ¿no? Entonces todo este fin de semana y puedo descansar toda la semana y el siguiente fin de semana. Wendy se llenó. ¿Puedes hacer el otro fin de semana? Y era pues 7 horas por día. Ya. Y yo, claro que sí. Siempre Entonces decías que dice, sí. sí, claro, ya no importa, en la semana me voy a la playa. Oye, hay más gente. ¿Puedes hacer taller en las noches? 4 horas cada día. Y yo dije, sí, claro que puedo. Sí, ya. Oye, hay un grupo de chicas que quieren hacer solo para mujeres en las mañanas. Y yo dije, claro que sí. Y ya pues, no, o sea, mis primeros ataques de pánico empezaron ahí. Claro, porque si tú no Bueno, paras, la vida te para. sí, claro. El cuerpo dice, oye, a ver cómo hacemos para detener a esa mujer. Vamos a Claro. mandarle algo. Y para los que no saben, porque yo te vi en Bola Roja tantos años, Bola Roja duró más de 15 años, llegaste a tener más de 1.200 alumnos por año, porque era autofinanciada. Bola Roja no solamente era un grupo de payasos que eran 40, 50 activos, sino que tenía una escuela de formación y que eso le daba el financiamiento para que funcione, para Los proyectos. llegó a tener una casa de 3 pisos alquilada, que tenía que pagar tributos y empleados y seguridad y todo. Cuando yo llegué a Bola Roja ya estaba grande, ya estaba formada en el 2009 porque empezó en el 2001, ¿no? Ujú. Y tú dirigías esta asociación que era un gigante, era una montaña, y además veías tu profesión de actriz, de clown, de conferencista, de todo lo que sabemos que haces. Y yo decía, ¿en qué momento va a explotar? No, yo veo ¿No? ahora mis listas de pendientes de esa época y me quiero llorar. O sea, veo hojas así
de mil cositas, cosa. Y yo digo, no sé cómo. Claro, porque en Bola Roja yo no tenía un sueldo, entonces tenía que trabajar aparte Sobre todo, ¿no? para. No tenías un sueldo Entonces, ahí. Y a y las veces primeras. ponías, yo sé que ponías de tu bolsillo para que el proyecto no caiga. Y Ujú, eso mucha gente no lo sabe, porque había por ahí una brecha económica y tenías que pagarla para que el proyecto siga, claro. porque si O no por, cobraba, ¿no? Por o lo no, único que cobraba eran mis talleres y claro, no lo cobraba para que, sí, no sé, para pagarle el alquiler o algo, porque, claro, porque era cada vez más habían grande, sí. batas que lavar 2 veces por semana, había que La limpiar una casa de movilidad. 3, había 2 vehículos que eran donados, pero que había que darles mantenimiento, gasolina, había que lavarlos, había que conducirlos, había que cuidarlos. O sea, un montón de trabajo que eso no se veía. La gente veía que llegaban unos payasos voluntarios, después se iban, pero cuando llegábamos de la visita y volvíamos a Bola Roja, había una retroalimentación y había que darle de comer a los payasos, ¿no? Ay, pan El con pan palta, qué con rica. palta, era fabuloso. Me quedé con esa costumbre del pan con palta, que era para el cierre, Ujú, para cuidar al voluntario, para saber cómo se sintió, qué funcionó, qué no funcionó. ujú. Y ese que quiero que quede como el mensaje final, que el payaso hospital se forma entre 12 y 18 meses, que pasa muchos talleres, mucha capacitación en danza, en expresión corporal, en tanatología, en psicología, en En bioseguridad, bioseguridad. en Ujú. música. Hemos hecho distintos tipos títeres. Yo aprendí a usar títeres en Colombia con Thalía Con Thalía. Weinberg y muchas cosas que jamás pensé que iba a hacer. Comencé a tocar instrumentos, percusión, llevábamos música. Entonces, todo eso tenía una dirección. Y por eso el día que tú me dijiste lo que sentías, y te dije, sí, es buen momento para cerrar. Hay que cerrar cuando estás arriba, Ujú. ¿no? Sí, cerramos en el mejor En momento, el sí. mejor momento, ¿no? Como Ujú. esos cantantes que a veces se mueren en su mejor momento y seguimos cantando a Nino Sí, Bravo, sí, ¿no? sí, 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 Si sí, no sí. estaría ahora viejito cantando, ya nadie lo escucharía. Yo te agradezco por lo que hiciste con Bola Roja, te agradezco profundamente por lo que hiciste conmigo y que sigues haciendo porque sigo aprendiendo, leyéndote y escuchándote en tus conferencias. Yo todavía guardo, esto me lo robé, A ver. me Oh, robé wow. de mi El mandil, parchecito, ¿no? sí. Me dijeron que no hagamos eso porque teníamos que entregarlo, pero Sonia me dio permiso de sacarlo y me lo llevé. Acá lo tengo. Qué lindo. Y lo guardo muchísimo en un cajón, lo he Sí, nada traído más fue para... súper importante también que Sí, pasaras tú por Doctores Bola Roja, ¿no? Porque le dio como, con ese estudio que hiciste del hicimos 2 dolor. Sí, estudios sí, sí. clínicos. Uno ganó el Premio Nacional de Pediatría en el 2010 y el otro ganó el Premio Iberoamericano de Neonatología en Cartagena, Colombia, en Ujú, el 2012. O sea, 2 estudios que fueron ensayos clínicos bien diseñados, ganaron premios nacionales e internacionales. Y claro. para mí fue decir, sí, el payaso de hospital es científicamente posible Sí, y es claro. efectivo. Y ahí se abrieron muchas más puertas de las que ya Sí, habías abierto tú, sí, pero sí, sí. yo te agradezco el cambio que lograste en mí. Eh, Eres una de estas maestras que he tenido en la vida. Tuve algunos en el colegio, en la profesión y en la vida también. ujú. Y muchas gracias por hoy día estar acá Gracias también, conmigo. Gus. Programa que he disfrutado muchísimo y Yay. te conocí un poquito más. Gracias, Wendy. Gracias también. Y a ustedes, amigos, seguramente también lo han disfrutado mucho. Gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal, a comentar, a sugerir nuevos temas, nuevos invitados y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Wendy, gracias.